Acompáñame a hacer este hermoso diseño floral paso a paso desde el sketch hasta el resultado final. Bueno, comencemos. Para este video vas a poder descargar las brochas con las que yo hago este dibujo en la parte de abajo totalmente gratis, y también vas a poder descargar la guía completamente gratis para hacer el diseño final y que bueno, puedas verlo paso a paso. Bueno, entonces ahora sí, comencemos. Para este diseño vamos a utilizar un canvas de 14 pulgadas por 14 pulgadas y también vamos a utilizar esta plantilla. Esta plantilla ustedes la pueden adquirir en la parte de abajo. Bueno, no solamente esta plantilla, sino un conjunto grande de plantillas para que ustedes organicen sus diseños. Ustedes lo que tienen que hacer después de que adquieran la plantilla, lo que tienen que hacer es simplemente irse a la parte donde dice flor 1 plantilla, abrir un lienzo nuevo y simplemente lo voy a colocar en la mitad, y luego que lo coloque en la mitad le voy a colocar fit canvas, una vez que le coloque fit canvas, lo que vamos a hacer es con los dos dedos lo van a hacer lo van a poner opacidad. Luego de eso vamos a comenzar a hacer el sketch. Para hacer el sketch nos vamos a ir a donde dice la herramienta edición drawing guide, simetría. Nos vamos a ir donde dice opciones y nos vamos a ir donde dice cuadrante, de tal manera que ustedes se les repita el diseño en cada uno de los cuadrantes. Luego simplemente van a colocar la palabra done y van a abrir una nueva capa. Esa capa tiene que tener el drawing asistente con check, ¿ok? Y cada vez que utilicen una nueva capa en este video, si ustedes van a abrir una nueva capa, tienen que abrirla, y si quieren que se dibujen los cuatro, también quieren hacer drawing asistente en cada una de esas capas. Si ustedes dibujan acá, entonces el dibujo se lo hace en los cuadrantes. Bueno, entonces comencemos con el video. Para hacer el sketch vamos a utilizar esta brocha que es la que trae Procreate, que es la CB Pencil. Lo primero que voy a hacer es comenzar a hacer mi sketch y bueno, voy a ir haciendo flor por flor. Lo primero que yo hago son las flores y lo que voy a hacer es en uno de los cuadrantes mi diseño y en los otros cuadrantes se van a repetir. En este momento mi video está digamos en cámara rápida, porque si no esto se haría larguísimo. Yo coloco música relajada, la verdad, y me pongo a hacer mi sketch sin pensarlo mucho. No puedo grabar y a la vez explicarles la verdad cuando hago mi sketch. Bueno, si se dan cuenta, mi flor no es la flor más complicada, son simplemente 3 pétalos y yo simplemente me dejo llevar por algo que vi esta mañana, unas flores, y simplemente comienzo a dibujarla. Son con 3 pétalos y bueno, ahora voy a hacer la unión. Lo que sí tienen que respetar es que vamos a hacer el diseño en digamos en uno de los cuadrantes y se va a repetir en los otros. Entonces simplemente van uniendo las líneas, se dejan llevar y bueno, vamos haciendo el sketch. Luego comienzo a hacer ya las flores y voy rellenando los espacios para que todo se vea súper cohesivo. Lo que me encantan de estas plantillas, la verdad, es que yo sé que simplemente yo voy a dibujar en un espacio y sé que cuando ya lo organice me va a quedar súper limpio a la hora de culminar ya mi diseño, porque está en ese espacio y respetando ese espacio va a hacer que todo me quede súper limpio. Entonces bueno, fíjense que yo voy borrando, voy volviendo a hacer esto, como les digo, es en cámara rápida que se los estoy mostrando. Y bueno, les quiero mostrar lo sencillo que es hacer el sketch sin tanto complicación. Aquí, si se dan cuenta, yo estoy repasando las flores y voy alejando el diseño, y algunas las pinto completamente para ver, para que se me vea, digamos, no ver los espacios de las líneas, porque si no, no vería bien el diseño. Entonces yo lo que hago es alejar y volver a acercar. Aquí voy a volver a rehacer una flor, porque luego de que reviso bien el diseño simplemente no me gustó y me doy el permiso de borrar. Así de sencillo, me doy el permiso de borrar
y volverlo a hacer. Y así con cada uno de los elementos que voy añadiendo. Si no me gusta, simplemente los voy borrando, porque por lo general al principio pues no siempre todo sale como uno desea. Entonces bueno, aquí les voy mostrando mi proceso de cómo sería hacer este sketch y bueno, vamos a ver cómo sería el resultado. Ustedes pueden, cuando hacen el sketch, lo bueno es que ustedes pueden repasarlo y perfeccionando cada uno de los elementos para que ya al final, cuando decoren, cuando digamos coloreen el dibujo, pues ya ustedes estén contentos con el diseño final y lo que queden, digamos, es que tengan la tarea de completar y decorarlo. Y bueno, aquí les muestro, y si se dan cuenta, pues voy repasando y repasando y borrando nuevamente y volviendo a hacer. Y bueno, simplemente me dejo llevar un poquito por la imaginación y comienzo a rellenar algunos espacios vacíos con unas pequeñas hojitas. La verdad, a veces tengo como el proyecto en la mente, pero a veces simplemente comienzo a hacer lo que me nazca en el momento. Como les repito, este proceso lo hago con música, por lo general música que me guste, y lo hago súper relajada y lo voy haciendo con toda la calma del mundo. Aquí lo ven súper rápido, pero no es así el proceso. Y simplemente comienzo a rellenar los espacios. Lo importante es que ustedes, la plantilla, que respeten el espacio de la plantilla, porque a la hora ya de unir el diseño final, ustedes van a ver que todo va a cuadrar perfecto. Ustedes pueden volver a borrar y rehacer elementos, como lo estoy haciendo yo, por eso es el sketch, y rellenar con otros elementos, y de eso nos damos cuenta porque a la hora de, digamos, revisar el diseño nuevamente, nos vamos dando cuenta que hay espacios que se deberían llenar y rellenar un poquito más cohesivamente. Fíjense que yo en algún momento hago un paro y observo lo que estoy haciendo, dejo de hacer mi sketch, lo observo bien y veo a ver si el resultado que estoy obteniendo me gusta. Si no veo que me gusta, hago lo que estoy haciendo en estos momentos que están viendo, que borro y lo rehago. Simplemente hago eso porque veo que hay elementos que no me encajan, pero lo observo detalladamente cada uno de esos elementos y bueno, luego ahí sí continúo rellena que te rellena y haciendo cada uno de esos elementos que les estoy comentando. Y bueno, luego de que ya esté contento con el resultado, igualmente voy repasando, voy mirando. Cuando hagan estos sketches, dense el permiso de equivocarse, dense el permiso de rehacerlo y de borrarlo. A veces vemos aquellos diseños finales tan perfectos y no nos damos cuenta que todo tiene su proceso inicial, un proceso imperfecto y un proceso en el cual nos podemos equivocar y simplemente volver a hacer si no nos gustó. Bueno, una vez que ya revisemos nuestro diseño y estemos contentos con el resultado, entonces bueno, vamos a seguir con la siguiente parte. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la capa y vamos a hacer doble clic en la imagen y vamos a colocar opacidad en nuestro diseño para que no nos moleste a la vista, y también voy a hacer visual mi plantilla nuevamente para que ver cómo me va quedando el diseño. Luego escojo una paleta de color. Ahora voy a agarrar la brocha y voy a utilizar la Monoline Cathy, que va a estar en la parte de abajo, en las partes de las brochas gratis. Con esta es la que yo voy a repasar cada uno de mis diseños. Recuerden activar el Drawing Asistente en la nueva capa que están haciendo para que se les, digamos, dibuje en cada uno de los cuadrantes como hicimos con nuestro sketch. Lo que vamos a hacer entonces ahora es repasar cada uno de las flores, y lo primero que hago es hacer mis flores en una capa. Si se dan cuenta, se está, digamos, duplicando en cada uno de los cuadrantes. En estos momentos agarré otro color que es un rosado más claro. Ustedes pueden ir dándole color de una vez e imaginándose cómo les quedaría su diseño. Rellenamos y bueno, recuerden que pueden hacer las flores en diferentes capas. Yo en este caso, por ejemplo, hice las fucsias en un color, en una capa, y las rosadas en otro color. Si se dan cuenta, aquí cometí un gravísimo error en la nueva capa. Las rosadas yo no les coloqué Drawing Guide, y eso me ocurre a mí también en la vida real. Eso no lo hice para video y se dieron cuenta que no se duplicó
incluso yo no me he dado cuenta, así que voy a volverlas a hacer. Bueno, pero ahora en la parte verde, en una nueva capa, vamos haciendo también nuestras líneas verdes, que esa sí le coloqué asistente de dibujo. Y bueno, lo voy a hacer también con la monoline. Y bueno, vamos a, entonces acompáñenme a culminar de hacer mis hojas. Luego que hice mis hojas, me di cuenta que entonces las rosadas no se habían duplicado en mis cuadrantes, las borré y simplemente las volví a hacer así de sencillo en una nueva capa, asegurándome que esté al asistente de dibujo. Así que bueno, eso nos ocurre a todos. Bueno, entonces si se dan cuenta, en cada una de las capas estoy colocando lo que es fucsia, lo que es rosado, lo que es verde, y así con cada una. Y hasta ahora no he cambiado el pincel que estoy utilizando, que es el Monoline Katy. Recuerden que está en la parte de abajo completamente gratis. A mí me hace la vida mucho más fácil porque me ayuda a dibujar súper limpio. Está en la parte de abajo completamente gratis, lo pueden descargar. Y bueno, continuemos, también suscríbanse al canal y bueno, vamos a continuar haciendo nuestro dibujo. Ahora voy a añadir textura a una de mis flores. Voy a añadir textura, siempre voy a hacer una capa en la parte de arriba y le voy a poner clipping más. Y voy a utilizar esta textura que es como tipo creyón, y entonces ustedes le pueden añadir esta tipo como de elementos aquí, que a mí me encanta hacérselos a cada uno. Recuerden hacer clipping más y hacerlos en la parte de arriba. Lo voy a hacer en dos tonos, uno verde oscuro y uno verde claro. Cada uno de los tonos lo estoy haciendo en una capa nueva. El verde oscuro en una capa, el verde claro en otra capa. Si se dan cuenta, yo voy cambiando de capa cada vez que los voy haciendo. Luego también voy a hacerle una textura en las hojas. Esto lo voy a hacer con un color más claro, rosado, y simplemente voy probando que me gustaría hacerlo. A veces no tengo ni la menor idea qué les voy a hacer, y cuando agarro mi pincel comienzo a dibujar y simplemente me voy dejando llevar por el momento. Lo disfruto un montón. Así que si tú estás comenzando a crear tus diseños, el consejo que te doy grandísimo es simplemente que te dejes llevar por lo que tú sientes y por lo que te gusta hacer en el momento, por lo que ves en el momento. Entonces bueno, si se dan cuenta, aquí le doy yo dos tonos de color y simplemente lo estoy haciendo con cada una de las flores. Listo, esta parte me gustó bastante. De la misma forma que añadí textura a mis flores, ahora le voy a añadir textura a mis hojas. Voy a hacer también una capa nueva, clipping más, y simplemente voy añadiéndole un poquito de textura. Como les digo, solamente me dejo llevar más o menos por lo que me gustaría ver. Ahora voy a revisar las últimas hojas que me quedaron para dibujar, que serían estas pequeñas florecitas, y le voy a colocar un color amarillo. Lo voy a hacer con el Script Katy. Recuerden que está en la parte de abajo, lo pueden descargar totalmente gratis. Y bueno, aquí simplemente voy a hacer cada uno de mis petalitos uno por uno. Recuérdense activar el asistente de dibujo para que no les ocurra lo que me pasa a mí 200.000 veces que no lo activo. Y bueno, ya entonces aquí ya tengo casi ya todas mis hojitas listas. Ya las adelanté el video y ya están las hojitas listas. Ahora voy a agarrar el verde y también voy a hacerle las ramitas a cada una de mis hojitas. En este momento también voy a rellenar cada uno de mis petalitos. Bueno, creo que ha quedado bastante lindo, y bueno, una vez que ya estoy contenta con mi dibujo, estoy dispuesta ya a crear mi diseño de patrón repetible. Lo que voy a hacer es duplicarlo y voy a trabajar en la copia. Y bueno, yo siempre trabajo en una copia y tengo, como les dije, una original y una copia. Y bueno, mi patrón repetible lo voy a hacer en la copia para si quiero borrar o quiero cambiar algo, pues no me preocupe de perder lo que tengo hecho. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a tomar cada uno de esos diseños, es decir, cada una de las capas las voy a tomar como lo estoy haciendo en estos momentos, y lo que voy a hacer es agrupar todo mi diseño. Lo agrupo, voy a borrar ya mi sketch en la parte de abajo, y lo que voy a colocar es flatten acá y voy a agrupar todo mi diseño.
Antes de continuar, los quiero invitar a que descarguen la guía completamente gratis que está en la parte de abajo y la pueden descargar porque en esa guía les digo qué es lo que deben hacer paso a paso luego de que ya tengan su diseño, porque esta parte a veces cuando estábamos comenzando es un poco extraña y confusa. Entonces en esa guía les doy los pasos que deben seguir y bueno, así pueden tenerla a la mano, revisar y van viendo lo que van haciendo si aún se les complica hacer este paso. Y bueno, nuevamente los invito a que se suscriban al canal y bueno, ahora continuemos entonces para ver cómo nos va a quedar nuestro diseño final. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar nuestro diseño 4 veces y luego de que dupliquemos nuestro diseño 4 veces vamos a agarrar ya la plantilla que ya tengo guardada y voy a colocar una plantilla a cada uno de mis diseños en la parte de abajo. Entonces duplico y voy colocando esa plantilla en la parte de abajo. ¿Para qué hago esto? Esto lo hago porque para mover ya mi diseño final lo que quiero es que con esa plantilla me cuadre perfecto en cada uno de los bordes y poder moverlo. Bueno, ya tengo, fíjense que tengo diseño, plantilla, diseño, plantilla. Ahora tomo el diseño y voy tomando el diseño y la plantilla, lo tomo y luego simplemente lo que voy a hacer es disminuirlo y colocarlo así pequeñito, es decir, lo voy a minimizar. Antes de eso voy a colocar el asistente para yo mirar la cuadrícula, el drawing guide. Voy a cambiar el color porque si no, no lo veo y entonces ahora sí lo veo mi cuadrante en la mitad. Ahora tomo y ayudándose con el snapping tool lo que van a hacer es bajar una vez y hacer que todo cuadre. Entonces fíjense que aquí se me olvidó a mí el snapping tool y ahora ahora sí voy a hacer que me cuadre. Fíjense que él se muestra una línea amarilla en cada vez que lo voy moviendo. Recuérdense que estos pasos lo van a conseguir en la guía totalmente gratis que está en la parte de abajo. Ahí les digo paso a paso que deben ir haciendo. Una vez que ya tengo mi diseño así como cuadrícula, entonces lo que voy a hacer es borrar la plantilla que tenía en la parte de abajo. Y bueno, ustedes van a decir que para qué la borré, simplemente era para asegurarme de que se moviera y que todo estuviera cuadrado con cada uno de los bordes al moverlo y que el snapping tool me ayudara. Por eso lo hice, ¿ok? Bueno, ya tengo entonces 4 láminas y estas láminas las puedo simplemente unir. Y si queremos ver el diseño desde una zona más lejos, vamos a volver a duplicar y volver a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer. Simplemente van tomando cada uno de los diseños, lo cuadran y así con cada uno, si se dan cuenta, lo cuadran. Y bueno, ya vendría siendo el número 3 y perdón, el número 2 y ya vendría siendo el número 1 entonces recuérdense que en la guía estos pasos están paso a paso para que no se pierdan. Listo, entonces ya tenemos listo nuestro diseño y esto vendría siendo el final. Fíjense lo hermoso que quedó. Recuerden siempre hacer zoom para ver si hay algún tipo de imperfección a la hora de unir su diseño. Y bueno, este vendría siendo entonces el resultado final. Recuerden que siempre al principio podemos utilizar una paleta de colores y luego cambiarlas. Pero bueno, espero les haya gustado el resultado. Fíjense que pueden agarrar y cambiarle, por ejemplo, el background porque yo lo hice sin el fondo. Y bueno, podemos cambiar el color y jugar con nuestros colores. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal y recuerden disfrutar este camino creativo. Y bueno, espero ver también sus diseños. Les dejo por aquí también mi Instagram para que me puedan compartir lo que vayan haciendo. Bueno, nos vemos en un próximo video.